Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Aquí con otro videíto más. Después de escuchar a Moisés, Michael Rook o Rour, yo no sé cómo se llama él, Michael. Del programa Un Rudo Despertar. Un judío mesiánico o raíces hebreas, es lo mismo. A esa gente son lo mismo. En la casa de cristianos son cazadores. Están detrás de la casa de cristianos que no saben nada de Biblia y que no entienden la Biblia. Que solamente muchos hasta van a la iglesia y llevan años yendo a la iglesia y no se dan la tarea de estudiar la Biblia. Y gente como este señor, Michael, que yo le llamo el Moisés mesiánico. El señor Moisés aquí, Michael Rour, está detrás de esos cristianitos que les gusta mucho los asuntos de Israel, tú sabes, tocar el chofar, las danzas estas hebreas, que les gusta guardar los días de fiesta de los judíos y que todo eso le parece muy bonito y la bandera con esa cruz rara que tiene ahí. Entonces, este señor los hipnotiza a las millas, los duerme, los seduce. Y cuando vienen a ver, están pisoteando la sangre de Jesucristo. Porque todo aquel que dejando la gracia se vuelve a las obras de la ley, pisotea la sangre de Jesucristo. Hace la sangre de Jesucristo inválida. Así que usted tiene que tener este conocimiento porque usted puede estar en peligro de perder su alma. No por cometer un pecado de que se fumó un cigarrillo. No como por cometer un pecado de que tuvo que decir una mentira por yo no sé qué. No. No es eso lo que pisotea la sangre de Jesucristo. Lo que pisotea la sangre de Jesucristo es cuando tú dices que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para perdonar tus pecados. Y que tienes que estar haciendo otras cosas. Como guardar días de reposo. Como guardar fiestas. Hay algunos que hasta se circuncidan. Y cosas como estas, que todas vienen de lo que era sombra de las cosas celestiales. O de las cosas espirituales. Porque todo esto tenía que ver con asuntos de la carne. Pero vamos a oír a Michael Rour. Vamos a oírlo hablando estas cosas. Entender la Biblia para que no perezcan por falta de conocimiento, para que no tuerzan las escrituras ni las cartas de Pablo para vuestra propia perdición. Es importante que todos entendamos. Dice, ningún pastor conoce esto sobre el libro de los Hechos. Que Pablo está citando constantemente la Torá y los profetas, los cuales nos llaman de regreso a la Torá para que la vivamos y seamos bendecidos en ella. Entonces, ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos y vamos a ver cómo es que allí aplican las escrituras, porque de nuevo, en el libro de los Hechos, los escritos de Pablo no habían sido escritos todavía, ni el Nuevo Testamento. Así que vayamos todos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y en el versículo 1 dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Eso es redundante. Había una sinagoga, eso es lo que tenía que decir. No había una sinagoga de los judíos, pues eso es lo que hay en una sinagoga, aunque es una palabra griega, sinagoge, que significa reunión, reunirse, asamblea. Y este era el punto de reunión del fariseísmo. De la misma manera que usted diría que una mezquita es el punto de reunión, la asamblea de los musulmanes. O de la misma manera que usted puede decir que una catedral, como la Basílica de San Pedro, usted escucha eso e inmediatamente sabe que esta es una asamblea romana católica. Bueno, cuando usted decía sinagoga... Él le pone de esa forma, yo diría que reunirse se puede dar en cualquier lado. Crear una asamblea se puede dar en cualquier lado, hasta debajo de un árbol. Y no por eso reunirte debajo de un árbol un día o 2 días quiere decir que ese árbol ya es un lugar de reunión o de adoración. Se entiende que sí, se entiende, pero no se le está llamando sinagoga a la reunión. Se le está llamando sinagoga al lugar. Igual que decir, mira, aquello es una bodega. Tú lo ves y ves que es un colmado que vende productos y tú dices, mira, eso es una bodega. Como se les llama a los colmaditos en lugares como en Nueva York. Así que no necesariamente sinagoga es asamblea o reunirse. No. Sino ese es el lugar, igual que el templo, no necesariamente. Templo se le llama así por lo que se hace, ¿verdad? Allá adentro, en el acto. Pero el templo es simplemente el lugar. Cuando hablamos de cosas literales. Se está hablando de algo literal. Algo literal. Ese lugar es un templo. Ese lugar es una sinagoga. Allí donde se sanan los enfermos es un hospital. Pero no necesariamente se sanan enfermos en los hospitales. El enfermo se puede sanar en cualquier lado. La gente se puede reunir en cualquier lado. Ahora, que esa sinagoga se constituye en un lugar de reuniones diferente. Pero fíjate de eso. Vamos a seguir. Se sabía que era una asamblea del fariseísmo. Así que entonces había una sinagoga y Shaul, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras piensan ustedes que él está usando para discutir con estos judíos en la sinagoga de Tesalónica? ¿Creen ustedes que él usó Mateo, Marcos y Lucas? ¿Creen ustedes que él sacó el libro de los romanos y le dijo a todos estos judíos, miren esto aquí? Esto es verdad porque yo lo escribí aquí en estas cartas a los romanos. Cartas que ni siquiera existen todavía. No, él los llevó directo a la Torá y a los profetas. Pues allí es donde se establece la verdad, donde la verdad reside, donde hay manifestación del Todopoderoso y nos da revelación sobre el Mesías a través de su palabra y a través de sus profetas. Vaya. Mire, ya ahí empezamos, ya ahí él empieza a elevar el antiguo pacto sobre el nuevo pacto. Que eso es lo que hacen esta gente. Pero si usted no se da de cuenta, usted cae como una mosquita muerta. Ya ahí él empieza a elevar la sombra sobre la esencia misma, sobre el cuerpo mismo del asunto. El apóstol Pablo dice que el antiguo pacto contiene sombra de las cosas que habrían de venir. ¿Entiende? Podemos leer el pasaje donde los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento, ellos mismos a veces no entendían lo que hablaban. No podían tener la revelación de lo que estaban hablando. Ellos mismos, aún los mismos ángeles, cuando escuchaban estas cosas, decían, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando aquí? No entendemos. Había un profeta que dijo, yo hablé
escuché, mas no entendí. Ellos indagaban sobre las cosas que se estaban hablando. Era claro que Pablo tenía que hablar a Israel, al pueblo que se le había dado guardar la palabra, tratar de llevarle la revelación. Ellos tenían lo que Pablo llama la sombra. Eso que él dice, no, porque allá estaba la revelación. No, señor, la revelación vino después de Jesucristo. Jesucristo es quien nos trae la revelación. Ahora, cuando usted lee los evangelios, yo entiendo lo que él está diciendo. Los evangelios no estaban. Los escritos de Pablo no estaban. Yo entiendo. Pero lo que sí estaba en Pablo era la revelación, que no se tenía ni en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento no estaba la revelación de las cosas. Pero con su palabrería bonita, te duermen los 3 segundos. Cuando vienes a ver, tienes un kipá de esos puestos, estás guardando sábado. Y cuidado si no cojas el becerro del vecino y lo sacrifiques en un altar. Ya te van a ver las ovejas y los becerros y se van a ir a correr. Si le siguen las pisadas a esta clase de individuos que son enemigos de la cruz de Cristo. Tú ves que usan el nombre de Jesucristo, pero no por eso son cristianos. No por eso son cristianos. Este Moisés que está aquí no es cristiano. Ellos mismos lo dicen que no son cristianos. Ni entienden el cristianismo. Para esta gente el cristianismo son nada más que los católicos romanos. Y ahora él está diciendo, no, Pablo, ¿a dónde fue Pablo? ¿Usó los evangelios? Pues claro que no lo podía usar, pero lo que sí tenía Pablo era la revelación. Pablo mismo decía que la doctrina que él tenía, que él enseñaba, lo que yo he aprendido, lo he aprendido de Jesucristo. El Espíritu se lo reveló. Jesucristo dijo que él tenía que ir al Padre para enviar al Espíritu Santo, el cual cuando venga, tomará mis palabras y los hará entender en ustedes. Harán que ustedes entiendan y se acuerden de las cosas dichas. Es el Espíritu el que viene a traer la revelación. El Espíritu de Cristo, el mismo que operaba en los profetas. El texto dice, el Espíritu de Cristo operaba en los profetas. Pero los mismos profetas, cuando daban la profecía, no entendían de qué estaban hablando. Así de sencillo. Si Pablo nada más se estuviera basando en el antiguo pacto, sin tener la revelación que el Espíritu le dio por medio de las palabras de Jesucristo, el evangelio del reino, ¿de qué iba a hablar Pablo? Repetir lo que estaba en el antiguo pacto sin revelación. Porque los mismos que guardaban la ley, que eran los israelitas, no comprendían a Jesucristo. Jesucristo tenía que volver otra vez a enseñarle a ellos, a revelarles a ellos el significado de la ley. Cada vez que ellos venían a condenar a Jesucristo, pero mira Jesús, ¿por qué tus discípulos comen las raíces del suelo, se ensucian las manos y se las comen con las manos sucias? Y ahí venía Jesucristo, ¡pum!, y le daba una revelación. Pero ¿por qué tú estás sanando enfermos en el día sábado? Hipócritas.
¿Acaso si un animal de su pertenencia, cae en un hoyo y está a punto de morir, está en peligro, ustedes no van y lo salvan? ¿Y con eso están violando la ley? No. Pues ¿cómo voy a yo estar violando el sábado por sanar a un enfermo? Ellos no entendían. Y también la manipulaban, obviamente, a su favor. Igual que hace este Moisés que está aquí. Que sabrá Dios a cuántos de estos cristianos que no estudian la Biblia se los ha llevado para allá, para las raíces hebreas. Pero vamos a seguir oyendo. Vamos ahora a Hechos capítulo 18. En Hechos 18, 28 tenemos otro ejemplo. Está hablando de Apolos y dice que él demostró por las escrituras que Jesús era el Mesías. De hecho, en el versículo 24 dice que él era elocuente y que era poderoso en las escrituras. Y con esas escrituras él demostraba que Yeshua era el Mesías. Ahora, ¿cuáles escrituras estaba usando él? De nuevo, no fueron los evangelios, ni nada de lo que Pablo escribió. Si usted le va a comprobar a alguien, especialmente a judíos que han crecido con la Torá todas sus vidas, a quienes les fueron entregados los oráculos de Dios, si usted quiere demostrarles que Yeshua es el Mesías, usted debe usar la misma cosa que ellos llaman escrituras. Pero desafortunadamente, la mayor parte del mundo cristiano es completamente ignorante de las escrituras hebreas. En Hechos capítulo 17, regresemos a Hechos capítulo 17, versículo 11, donde habla sobre aquellos en Berea, los judíos en Berea, en las sinagogas de allí, y dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por supuesto que ellos no estaban leyendo el Evangelio de Juan para ver si lo que Pablo decía era verdad. No, estos hombres deben... Ve lo que está haciendo. ¿Entiende lo que está haciendo? Mire esto. Pablo le habló a los judíos de Berea. Los judíos de Berea tenían la Torá, la estudiaban, la tenían, pero no tenían el conocimiento que les llevó Pablo. ¿Entiende? La revelación que les llevó Pablo, ellos no la tenían. Ellos tenían las escrituras, claro que sí. Si es como él dice, ya cuando Pablo fue a llevarle la revelación, ellos le hubiesen dicho: Pablo, para. ¿De qué tú nos estás hablando si nosotros tenemos sabemos la misma Torá que tú y la estudiamos? Nosotros sabemos lo que tú estás diciendo, pero no fue así. No fue así. Eso es para que usted vea cuántos manipuladores, cuántos falsos maestros, cuántos charlatanes están por ahí hablando. Y mire, seguro, mire, una oficina, un trajecito, le ponen una voz ahí bien, tú sabes. El hombre súper elocuente. Mire, mi teología es bíblica, pero mire, mi teología es humilde, de la calle. No me vas a ver con palabras ahí. Los que hablan, tienen muchas palabras, leen mucho, pero a veces no entienden. No entienden ni lo que leen. Son como el eunuco aquel que Felipe va a predicarle el evangelio. Estaba leyendo. Ese es el ejemplo, mira. El eunuco estaba leyendo a Isaías. Que todos los judíos conocían la lectura de Isaías. Y iban a Jerusalén a celebrar las fiestas
judía, porque tenían conocimiento de la Torá. Lo que no tenían era la revelación. Entonces, allá el Espíritu lleva a Felipe, donde el eunuco, que tenía la palabra en la mano, pero no sabía, lo leía, pero no tenía la revelación, no entendía que Isaías estaba hablando de Jesucristo. Y sabrá Dios si el eunuco ni se había enterado que Jesucristo fue crucificado, de que vino y fue crucificado. Tal vez había oído algo de una persona sin conocimiento. Sí, había alguien que decía tal cosa, pero no, Felipe le llevó la revelación, le llevó lo sucedido. Mira, Jesucristo vino y nació aquí y hizo tal cosa, y Isaías está hablando de él, y él fue crucificado por nuestros pecados. Eso él no lo sabía. Los de Berea no sabían esto tampoco. Él dice que no le está hablando de los evangelios. Entonces, ¿de dónde salieron los evangelios? No fueron de los mismos apóstoles que habían tenido la experiencia, como Pablo, como Juan, que habían tenido la misma experiencia de caminar con Jesús, de escuchar a Jesús, de ver a Jesús haciendo estas cosas. Eran testigos. Y cuando ellos hablaban también, usaban el antiguo pacto como sombra de las cosas que iban a venir, que se cumplieron en Jesucristo. Ellos, los que estudiaban la ley, los fariseos y toda esta gente, tenían la ley, pero no la entendían, no tenían la revelación. Entonces, aún Jesucristo les hablaba como tenían su corazón endurecido por el celo que tenían. Tenían su corazón endurecido, y el mismo Jesucristo tiene que hablarle en parábolas, porque ellos, aún escuchando, no oían, no entendían. Lo va gastando. Él dice, ¿acaso fue a leerle a Juan? ¿Acaso fue a leerle a Lucas, a Mateo? ¿Y de dónde salió Lucas, Mateo, Juan? Salieron de personas que vieron y son testigos. Eso es una revelación de una experiencia personal. Los evangelios vinieron de personas que vivieron esto, no de personas que no saben de lo que estaban hablando. O sea, de que si los de Berea tenían la palabra, pero no tenían lo que Pablo les llevó. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Después que Pablo se fue, ellos no se apresuraron. Ellos quedaron impactados por lo que Pablo dijo. ¿Pero qué dijeron? Bueno, vamos a estudiar esto para comparar algo que no tenían. ¿Qué Pablo les trajo? La nueva revelación, el nuevo pacto. Pablo les introdujo el nuevo pacto. Pero él no dice eso. Ya la palabra ellos la tenían, la Torá. La tenían, la estudiaban, pero no la entendían. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir. Están escudriñando las escrituras. Las mismas escrituras con las que Pablo está enseñando. La Torá y los profetas. Y más adelante descubriremos las calificaciones académicas de Pablo. Pero antes de eso, vayamos a Segunda de Pedro. Esta es la exhortación final de Pedro, la cual es muy importante porque él sabe que le queda poco tiempo de vivir. Y él dice, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada y os ha escrito, él os ha escrito en todas sus epístolas, en las cosas que él ha escrito, y él habla en ellas de todas estas cosas, las cuales algunas son difíciles de entender. Pedro reconoce que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Miren, nosotros somos muy similares a Pedro. Nosotros somos pescadores. No somos como Shaul, el cual creció a los pies de Gamaliel. Escuchen, para sentarse a los pies de Gamaliel, el cual hasta hoy en día es uno de los rabinos más respetados en la historia de Israel, para usted ser uno de sus discípulos tenía que ser un genio de su generación.
Usted tenía que memorizarse toda la Torá completa, palabra por palabra, de Génesis a Deuteronomio. Y lo tenía que lograr antes de que cumpliera 20 años. Usted era la inteligencia de la nación. Si usted se sentaba a los pies de Gamaliel, y él dijo que él era más celoso por las tradiciones de los antepasados que sus contemporáneos. Ahora, yo sugiero que muy pocos de nosotros, que ahora estamos al doble de edad de sus discípulos, yo tengo 3 veces la edad, y yo todavía no me he memorizado la Torá palabra por palabra. Shaul no solo lo hizo a la edad de 20, sino que era más celoso por la Torá que todos sus contemporáneos. O sea, que él en verdad entendía estas cosas. Y él está escribiendo cosas que son difíciles de entender. Hasta para Pedro, el cual lo está leyendo en el lenguaje original directamente de Pablo, y sin embargo él dice que hay cosas que son difíciles de entender, las cuales ellos, él continúa diciendo, los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Y cuáles son las escrituras que están torciendo? La Torá y los profetas. Esas son las escrituras en las cuales son ignorantes. Y a no ser que usted tenga entendimiento de la Torá y los profetas, usted ni siquiera reconocerá cuando Shaul la está citando constantemente, pasajes enteros. Tanto así que el libro de Efesios es simplemente comentario de Isaías 45. Usted tiene que entender estas cosas, pero desafortunadamente hoy en día nadie escudriña las escrituras. Pero desafortunadamente lo que os enseñan hoy en día como que viene de las escrituras es cuando mami dice que un hombre gordito vestido de rojo baja por la chimenea el 20... Vamos a dejarlo hasta ahí. Mira lo que él mismo está diciendo. Pablo explicaba la revelación de Dios, lo que recibió de Jesucristo, usando la Torá como la conocieron los fariseos, igual porque él decía, yo soy fariseo de fariseos. ¿También los fariseos tenían el mismo conocimiento de Pablo? ¿O el único que estudió a los pies de Gamaliel fue Pablo? No, hubieron montones que estudiaron a los pies de Gamaliel, pero no tenían la revelación dada por Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo que era difícil de entender era esa revelación que Pablo había recibido de Jesucristo. No todo el mundo la recibió igual. Le ayudaba así tener el conocimiento del antiguo pacto, de lo que era sombra, de las cosas que habían de venir. Pero el mismo apóstol dice que Jesucristo nos ha hecho. Nos ha hecho. ¿Cómo se dice la palabra? Ha capacitado, vamos a ponerlo de esa forma, a hombres para ser exponentes del nuevo pacto. Los ha preparado para ser capaces de poder explicar el nuevo pacto. Y el nuevo pacto contiene todo lo necesario para hacer al hombre de Dios perfecto en sus caminos. Cuando Pedro está diciendo que Pablo enseña cosas difíciles de comprender, está hablando del nuevo pacto. No, a lo mejor no estaba escrito, pero estaba la revelación de Dios, que es lo que Pablo pone en las cartas. ¿O de dónde salieron las cartas? ¿Acaso no salieron del cerebro de Pablo? De lo que el Espíritu ponía en su mente, en su capacidad. Esa revelación que el Espíritu le había dado. Él no iba a volver a escribir a Isaías. Él iba a interpretar y dar la revelación correcta por medio del Espíritu Santo de Isaías. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Jesucristo sin tener conocimiento del antiguo pacto? ¿Cuántos? Porque tal vez para muchos gentiles no es lo mismo que para los judíos. Los judíos pedían señales, decía Pablo. En muchas ocasiones Pablo tuvo que hacer señales
para que los judíos creyeran. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay veces que con la misma palabra, a veces no le daba a los judíos para entender y comprender. Pablo tenía que hacer señales. Jesús tenía que hacer señales. Le pedían señales a Jesús a cada rato. Haznos señales para que creamos. Así que lo voy a dejar aquí, pero esto es un ejemplo para que usted vea cómo personas como este señor de raíces hebreas, judío mesiánico, lo mismo, quiere que usted vuelva a revolcarse como la perra o el perro en su vómito. Eso Pablo se lo dice a los que guardan la ley. Oh, Gálatas, ¿quién nos fascinó que habiendo empezado en el espíritu, ahora vas a volver a terminar en la carne? O sea, vas a volver a la ley de la esclavitud. Tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que escucha. No se deje llevar por esta gente, en verdad que son enemigos de la cruz de Cristo. Usan el nombre de Jesucristo, pero no apoyan la obra de Jesucristo. Dios le continúe bendiciendo.